Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y vamos a seguir analizando este plan del presidente de la República de achicar el tamaño del Estado, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Gracias, economista, por acompañarnos. Este anuncio que ha suprimido 5,000 partidas o despedido a 5,000 personas, no sé si es que se van a reemplazar o no, porque el presidente dijo vamos a dar espacio a los jóvenes, no sé si sea hoy o después, pero bueno, esta reorganización de ministerios, bajarlos de 20 a 14, ¿es un camino correcto? Bueno, muy buenos días, Milton. Buenos días, Verónica. Muchísimas gracias por la invitación para compartir aquí un análisis justamente sobre la economía ecuatoriana y la actualidad. Bueno, para responder tu pregunta de inicio quisiera dar un contexto, y es que el tamaño del Estado no tiene una relación absoluta hacia la eficiencia o ineficiencia de la prestación de los servicios públicos. Un tamaño del Estado que podríamos decir quizás saludable tiene que estar alineado a buenos procesos, buenos servicios de calidad entregados oportunamente a la ciudadanía y optimización no solamente del número de personas que cuenta el sector público, servidores públicos, sino también por cuánta carga tiene este Estado en la vida de los ciudadanos, en la vida de las personas, en la vida de los hogares, pero también en la vida de las empresas que generan actividad económica y productiva. Con esto, si es que nos vamos a si se quiere, extremo de la eficiencia en la prestación de los servicios públicos, tenemos a países nórdicos, por ejemplo, donde si es que medimos el tamaño del Estado en términos del número de funcionarios públicos, la masa salarial, que el peso de la masa salarial en el PIB, tenemos alrededor de un peso de entre el 40 y el 50%. Y ahí vemos una entrega y un delivery de servicios públicos de extrema calidad con muy pocas ineficiencias. Ahora sí, analicemos el caso del Ecuador. El tamaño del Estado medido por el mismo indicador, es decir, masa salarial sobre el PIB, es de la quinta parte, es del 10%. En el 2024 fue 9,8% el peso de la masa salarial. Pero en cambio vemos ahí muchísimos espacios de ineficiencia y que tienen que ser mejorados. Entonces, una decisión como esta, evidentemente siempre un trabajo alrededor de la optimización administrativa del Estado siempre es positivo, pero tiene que venir acompañado necesariamente por una mejora en los procesos, en la tramitología, en las competencias que tienen las instituciones públicas, que son muchísimas, y eso evidentemente esperamos ver pues en una siguiente etapa. Ahora, no es despedir personas por despedir personas para gastar menos, porque lo que vemos en esta reestructuración de ministerios es que las carteras de Estado, algunas se vuelven superministerios. Por ejemplo, el de Educación, que absorbe a Deportes, a Cultura, que absorbe a la CENESID, que es una entidad bastante grande que ni siquiera pudo ser eliminada por el presidente Lazo, que en campaña ofreció eliminar la CENESID. Pues efectivamente, esa mejora y optimización en procesos, en competencias, tiene que ir mucho más allá, acompañado de un plan inclusive normativo de cómo hacer que esas instituciones puedan consolidar sus procesos. Claro. Analicemos que la CENESID tiene un mandato inclusive constitucional, tienen mandatos legales y el ajustar sus competencias no pasa solamente por fusionar instituciones. Puede ser un buen primer paso en términos de la intención de esta medida. La intención de esta medida no es una medida fiscal, seguramente no va a generar ahorros fiscales sustanciales. Tenemos que esperar a que las autoridades puedan dar ya un número neto, es decir, un número del ahorro por haber desvinculado a estas personas, pero también de sus liquidaciones. Son personas que van en el servicio público 15, 20 años y seguramente sus liquidaciones van a ser altas. Entonces no es una medida que tiene un corte fiscal, es una medida que han anunciado las autoridades, responde a un plan de optimización y efectivización de la administración pública. Y esto tiene que necesariamente venir acompañado, como decía yo en la introducción, tiene que venir acompañado por una mejora en los procesos. Y solo para complementar, Milton, muchos de estos evidentemente van a tener que pasar por una revisión normativa probablemente, pero hay mucho que se puede hacer también en normativa secundaria. Eso no deberíamos dejarlo tampoco suelto. Responde también al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se supone que el gobierno debe recortar hasta 2028 1.250 millones de dólares en burocracia. El recorte de hoy significa 250. ¿Cuántos empleados públicos son? 600,000 más o menos, ha recortado 5,000, pero otra vez vuelvo a lo mismo. No creo que se trate de despedir personal para llegar a esa meta.
Bueno, sí, efectivamente, esta no es una medida que tiene un objetivo fiscal. El despedir alrededor del 1% de la masa salarial y de la nómina del sector público no va a generar ahorros sustanciales, no va a corregir el déficit y no va a ayudar a tener una sostenibilidad de las finanzas públicas. No va por ahí. Y si vamos analizando el acuerdo del país con el Fondo Monetario, no existe un proceso sustancial de reforma administrativa del Estado, despidos o reducción de la masa salarial. En su texto y en los números tampoco se evidencia eso. Lo que se evidencia en los números y lo que se busca en el acuerdo con el fondo es que el peso que tiene el Estado pueda relativamente ir bajando conforme pasa el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que se busca es que el PIB pueda crecer en mayor medida que lo que crece los funcionarios públicos. Es decir, lo que se busca es sostener el crecimiento inercial del gasto público. Normalmente el gasto público no tiene que pasar por una contratación de nuevas personas para que crezca. El gasto público crece inercialmente. Entonces lo que busca el acuerdo con el fondo es que más bien ese peso inercialmente vaya más bien bajando, no necesariamente por despido de personas, y los números no muestran que haya una reducción de funcionarios públicos en el acuerdo con el fondo. Lo que sí muestra es que el Estado tiene que ser más pequeño hasta el 2028. Ana Cristina, buenos días. Bueno, el mismo FMI menciona que el Ecuador es el cuarto país de América Latina con mayor gasto en salarios públicos y el segundo con mayor gasto total del Estado. Tomando en cuenta estas medidas que está tomando el gobierno, ¿cree que se va a cumplir su meta de ser más eficientes? ¿Cuál es el diagnóstico que usted le daría de todo lo que se está haciendo? Bueno, en una primera evaluación, evidentemente siempre va a ser positivo que busquemos optimizar no solamente el tamaño del Estado, sino que le demos esta lógica y ahí, digamos, saludo el objetivo de la medida en términos de ser más eficientes, optimizar procesos, consolidar procesos, porque evidentemente van a existir espacios de mejora. De todas formas, esta medida va a ser positiva en tanto y en cuanto venga acompañada por un proceso de mejora de mejora, valga la redundancia, de sus procesos, automatización del servicio público. No vamos a sacar nada que se fusionen instituciones y que en realidad los procesos sean, perdón, digamos, por la expresión, pero un copy-paste de lo que eran en sus instituciones anteriores. Tiene que venir acompañado por una mejora en sus procesos y solamente ahí veremos evidentemente eficiencia del Estado. Más bien, caso contrario, un recorte, digamos, sin la cautela del caso en la revisión de los procesos puede ser contraproducente porque se pueden dejar inatendidos servicios públicos de calidad, por ejemplo, y ahí es donde yo iba al ejemplo de los países nórdicos. Tienen un tamaño de la masa salarial del 40-50% y servicios públicos que son excepcionales. Entonces, digamos, no todo es blanco y negro, tiene que siempre venir acompañado con este análisis. Estamos hablando con Ana Cristina Avilés, ex viceministra de Economía. Vuelvo al tema de los gastos excesivos que ha tenido, el crecimiento del gobierno de 3.000 millones en salarios a 12.000 millones en los últimos 15 años. En 9.700 millones de dólares es el gasto en salarios actualmente, en intereses de la deuda 3.000 millones, en bienes y servicios 2.000, en la pensión de los jubilados del aporte del 40%, 1.600, en bonos 1.100 y en obras públicas 430 millones, es decir, nada. Lo que debería ser al revés, es al revés. Así es, efectivamente vemos que el nivel de inversión pública y evidentemente la inversión privada ha sido muy bajo en los últimos años. Empiezo por el análisis del segmento de la inversión pública. Ha venido siendo golpeada evidentemente por la situación fiscal. Vamos ya más de 10 años en un declive fiscal. El 2015 empezó el declive fiscal con la reducción de los precios del petróleo, ahondado por eventos naturales, pero de ahí no hemos salido de una situación fiscal delicada y evidentemente eso pone en un primer recorte a la inversión pública. Los gastos corrientes son bastante más rígidos como para poder acortar. Ahora, evidentemente en el 2025 podemos esperar que la inversión pública en algo pueda activarse. ¿Por qué? Porque es un escenario de estabilidad política también y eso implica que la estabilidad también sea para la toma de decisiones de inversión pública. Los últimos 2-3 años hemos tenido presupuestos prorrogados
Eso lo que quiere decir es que la inversión pública ha tenido que ser fija en cerca de 1.800 millones, al menos en su deber ser, digamos, en su techo. Ya en la efectivización de esa inversión pública vemos muy poca ejecución, pero finalmente es un techo muy, muy bajo como para poder buscar que impulse crecimiento. Y por, digamos, la estabilización del ciclo político o inclusive ya la situación económica de este año, sí esperamos que esa inversión pública pueda verse activada ya en el 2025. Pero tienes razón, Milton, evidentemente no esperamos que los sueldos tengan una restricción tan grande, pero lamentablemente en general en el mundo, digamos, en la teoría, los gastos corrientes siempre son bastante más restringidos y pues en efectos de un escenario fiscal desfavorable, lo que se termina ajustando son pues los gastos de capital o los proyectos de inversión. Ahora mucho se menciona que los salarios de los burócratas salen obviamente de los impuestos que tenemos, que estamos pagando todos los ecuatorianos. La pregunta es, ¿debería crearse más impuestos para sostener este déficit, esto que nunca alcanza el Estado a llegar a fin de mes, a fin de año? Ahora, es una pregunta súper interesante, Verónica, muchas gracias. Me voy a tomar de eso para explicar un poquito más qué se prevé en el 2025 y en adelante hasta el 2028. Y en el acuerdo con el fondo, digamos, su parte sustancial en términos del programa de consolidación va por el lado de los ingresos. ¿Y esto qué quiere decir? Que en el 2025, en el 2026, tendremos que tener un incremento de ingresos de alrededor del 0,8% del PIB. Eso es 1.000 millones más o menos de incremento de ingresos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que se tienen que tomar medidas por el lado de los ingresos para generar, digamos, ya efectos de expansión fiscal o de corrección del déficit que ayuden justamente a tener pues un estado un poco más holgado y sin tanta restricción fiscal. Pues ahí las autoridades tienen que ir liberando cómo van justamente a llegar a esa meta, pero evidentemente es en el lado de los ingresos donde el Ecuador tiene mucho por hacer. Está plasmado en el acuerdo con el fondo, pero analizando la estructura fiscal, lo que podemos ver es que evidentemente los ingresos permanentes del Estado, por un lado, son bastante pequeños y cuando se crean reformas tributarias, lo que se prefiere es contribuciones especiales, contribuciones únicas y no se estructura un sistema tributario fuerte que no solamente dé ingresos al Estado, sino que propicie crecimiento económico. Bueno, el acuerdo con el fondo marcha bien, tanto que nos subieron 1.000 millones en el crédito de 4.000 en el SAF. Vienen 600 más, es decir, de desembolso que se supone ya se aprobó, digamos, no se supone, ya se aprobó. ¿En qué deberían utilizarse? Porque ese es el problema también, lo que decía Davero, la plata que cogemos, la plata que recogemos es plata para pagar burocracia. Bueno, sí, primero, evidentemente son buenas noticias que la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el fondo y la aprobación en el directorio venga acompañado por un desembolso de 600 millones. Ya fue anunciado la semana anterior por las autoridades. Y esto es una buena noticia no solamente porque reactiva el acuerdo, reactiva los desembolsos y la liquidez que el Estado tendrá ya nuevamente por parte del multilateral, sino también son buenas noticias porque estamos dando el mensaje adecuado a nivel internacional. Estamos dando el mensaje de que devolvemos la confianza al inversionista, al capital extranjero, porque el Ecuador está nuevamente retomando lo que tiene que hacer y finalmente quiere ser responsable y comprometido con también tener una situación fiscal viable. Y eso lo vemos plasmado en el riesgo país, que está ya en los 790 puntos más o menos. Ahora, ¿en qué se van a gastar esos recursos? Y ahí, digamos, la ministra de Economía y Finanzas ha mencionado que esto se va a gastar en el Plan Anual de Inversiones. Pues en realidad eso es lo que establece la Constitución y la ley. No podría ser de otra manera, porque caso contrario sería ilegal. Todos los recursos de deuda tienen que financiar proyectos de inversión y en ese caso el Plan Anual de Inversiones del presupuesto. Lo positivo de eso es que digamos, el financiamiento del Plan Anual de Inversiones con deuda permite que los recursos fiscales internos que se generaron por impuestos, etcétera, puedan más bien ser redirigidos a fortalecer otro tipo de programas sociales, medicinas, educación, por ejemplo. Entonces, evidentemente se va a esperar que esta deuda financie estos proyectos del Plan Anual de Inversiones. Ahora en agosto vamos a tener una nueva proforma en Asamblea y vamos a ver el tamaño de la inversión pública que ojalá pueda ser mayor a lo que hemos venido viendo en los últimos años. Ahora, la pregunta tonta que le hago siempre a los economistas, ¿por qué haces preguntas tontas? Porque a veces son necesarias. Es, ¿por qué nos falta plata? Si es que el gobierno
y ya casi desmanteló el subsidio al combustible. Cierto es que se mantiene el diésel, pero importante rubro de la gasolina extra, totalmente la gasolina super, el IVA al 15, varias otras cosas más de recaudación y eficiencia incluso que ha tenido el gobierno. Este tema, ¿por qué nos sigue faltando plata? ¿Por qué el gobierno sigue desesperado por dinero y por qué el déficit fiscal, según algunos entendidos, va a ser todavía más alto que el año pasado? Bueno, la expansión del gasto que se ha venido viendo en el gobierno evidentemente es importante, inclusive en esta última época, al inicio del 2025, hubo una expansión del gasto que es natural de un proceso político y de una elección. Eso evidentemente pone también en aprietos a la necesidad de más recursos y como digo, no es la deuda la que debería estar financiando estos recursos, estos proyectos sociales, pero además de eso, tenemos digamos, algunos elementos de coyuntura y otros estructurales. Quizás los de coyuntura es que, como decíamos, el precio del petróleo desde el 2015 viene bajando y no ha sido favorable para sostener una economía que es muy dependiente de los ingresos del petróleo y no hemos hecho nada en la estructura productiva, en políticas de otra índole que no son fiscales, sino en políticas productivas para diversificar nuestra producción. Y es entonces que nos quedamos muy dependientes de, pues, del precio del petróleo baja, sube y nos tiene pues en una inestabilidad fuerte. De todas formas, hemos venido viendo que no somos eficientes ni siquiera en este espacio de dependencia del petróleo, no somos eficientes produciendo petróleo. Nuestra producción de petróleo ha venido decayendo muchísimo, estamos ya en niveles históricamente mínimos y eso lo que hace es que los ingresos del Estado pues vayan reduciéndose sustancialmente. Ahora paso a los problemas estructurales. El sistema tributario, evidentemente vemos que el IVA ya es más alto, podemos ver inclusive que tenemos impuestos que no son óptimos para una economía, como inclusive el ISD, digamos, con niveles altos, pero eso no, justamente no promueve que podamos tener una economía dinámica que a su vez vaya a recaudar más, por ejemplo, en impuestos importantes y permanentes como renta. Eso no hemos venido viendo. Entonces no tenemos un sistema tributario que fomente inversiones, que atraiga nuevas inversiones, que atraiga dólares. Hemos venido trayendo dólares lamentablemente desde espacios muy restrictivos de financiamiento como multilaterales desde el 2018-19, pero no traemos dólares que son más eficientes en la economía, por ejemplo, capitales privados. Eso es lo que deberíamos apuntar con una reestructura y todas las reformas estructurales que debemos hacer, es decir, poder financiarnos por nosotros mismos, poder financiar ojo, financiarnos en mercados internacionales no es necesariamente malo, lo hacen economías con déficits grandes, pero lo hacen de manera sana, Chile, Perú, Estados Unidos inclusive, y lo hacen financiándose en mercados internacionales. Eso es justamente lo que buscan estas reformas estructurales. Bien, gracias Ana Cristina por habernos acompañado. Ana Cristina Avilés, ex viceministra de Economía, economista,